Noticentro 1, CMI. Escandalosas irregularidades en la salud. Procuraduría investiga a 2.786 funcionarios. Guerra interna paraliza elecciones en la Corte Suprema. En la sesión de hoy, todo fracasó. Corte Constitucional salva la vida del oso Chucho. Continuará bien atendido en Zoológico de Barranquilla. Directora del zoológico habla en Pregunta Yamid sobre estado y futuro de Chucho. La orden del coronel Pérez era matar a Dimar Torres, dice la fiscalía en audiencia. Capturan por corrupción a 22 policías. Crece robo de celulares. Fiscalía revela que se roban 11 cada hora. Adjudicada troncal de Transmilenio por la 68. Es la más grande obra contratada por IDU en toda su historia. Organización Mundial de Salud no declara coronavirus como amenaza global. A partir de mañana, Trump ordena restringir visas a mujeres embarazadas. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El Bronx, antigua zona desastrosa de consumo de droga, hoy es un Hollywood en potencia. 2. ¿Tuvo relación sí o no el ex senador Musa Besaile, conocido como uno de los ñoños, con el conflicto armado? Ese es el asunto. 3. Cacaos empresariales a retiros espirituales. Primera ñapa. El gobierno dirá a los promotores del paro que de sus 135 peticiones, solo el 13% podría ser objeto de conversación. Segunda ñapa. Listo el proyecto para declarar el fútbol de interés nacional. Y mi ñapa. A liquidación una aerolínea. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. Noticentro 1 CMI conoció un informe de la Procuraduría en el que revela que actualmente se adelantan más de 2.700 investigaciones contra funcionarios públicos vinculados a presuntas irregularidades en el sector de la salud, que van desde deficiencias en la atención médica hasta la posible pérdida de recursos. Un alarmante panorama sobre la situación en el sector salud es indagado por la Procuraduría. La entidad ha detectado casos como el cartel de la hemofilia en Córdoba y manejos irregulares en EPS que ahora están en proceso de intervención por parte de la Superintendencia. Según un informe de la entidad, actualmente hay 2.786 investigaciones disciplinarias en curso por anomalías detectadas en el sistema de salud. La Procuraduría además adelanta un seguimiento al funcionamiento de varias EPS. La Procuraduría está acompañando estos procesos para garantizar la continuidad de los servicios mientras se surten las actuaciones. Es el caso, por ejemplo, de la EPS Endisalud, que en el mes de noviembre trasladó ya a sus afiliados a otras EPS como producto de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Estamos haciendo seguimiento también al proceso de Salud Vida. El Ministerio Público asegura que buscan garantizar la prestación del servicio de salud en el país y evitar que se sigan reportando manejos presuntamente irregulares en las EPS. Y en general, en todas estas actuaciones de la Superintendencia las estamos acompañando porque consideramos que es un momento importante para depurar el sistema de salud con un solo propósito: garantizar con oportunidad y calidad la salud a los colombianos. 117 servidores públicos fueron sancionados en 2019 por incurrir en irregularidades relacionadas al sistema de salud. De otra parte, las divisiones y la guerra interna que libran los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia impidieron que la Sala Plena eligiera al nuevo fiscal general de la Nación. Tampoco pudieron elegir a los 7 magistrados cuyos despachos permanecen vacantes, ni se logró elegir nuevo presidente de la Corte. En la sala plena, que sesionó todo el día, un sector de los magistrados confrontó al saliente presidente Álvaro García por unas declaraciones en diciembre en las que mencionó que un grupo minoritario estaría extorsionando y bloqueando las elecciones en la Corte Suprema. En ese ambiente en el que hay bloques de togados, se sometió a votación la terna para fiscal. Francisco Barbosa alcanzó 12 votos, mientras que Clara María González obtuvo 6. Camilo Gómez, cuyo nombre estuvo solo en la primera ronda, sumó 2 votos. La Corte hoy también trató de elegir a su nuevo presidente, pero ningún nombre obtuvo los 16 votos que se necesitan. Por eso fue nombrado como encargado y por el orden alfabético de los magistrados Francisco Acuña. Al final del día, la sala plena tampoco pudo seleccionar a alguno de los 7 magistrados cuyos despachos permanecen vacantes. Los 16 magistrados de la Corte Suprema volverán a reunirse en sala extraordinaria el próximo jueves.
La Corte Constitucional falló en favor de que el oso Chucho permanezca en el zoológico de Barranquilla para proteger su vida, pero declaró que no es sujeto de derechos. Tras 2 días de discusión, la Corte Constitucional negó el habeas corpus que había concedido la Corte Suprema de Justicia para que el oso Chucho fuera llevado desde el zoológico de Barranquilla hacia Manizales, de donde había llegado hace 4 años. La Corte en este fallo señaló que el oso de anteojos de 23 años, cuya especie está en vías de extinción, siempre ha permanecido en cautiverio y por eso no sabe buscar su alimento en otros hábitats. Este oso ya tiene una avanzada edad, no tiene la capacidad de conseguir su propio alimento, no tiene la posibilidad de defenderse frente a otras especies. El fallo fue proferido al resolver una tutela que había sido presentada contra la decisión de la Corte Suprema en la que se concedía el habeas corpus, con lo cual el oso deberá permanecer en el zoológico de Barranquilla. La Fiscalía reveló nuevas evidencias que comprometerían al coronel Jorge Pérez como determinador del asesinato del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres. Mañana un juez decidirá si envía al alto oficial a prisión. El fiscal del caso argumentó que la muerte del exguerrillero fue un hecho premeditado por el coronel Jorge Pérez Amezquita, quien ordenó matar a Dimar después de acusarlo sin sustento de estar involucrado en la muerte de un soldado. Yo no necesito reportar nada, necesito es vengar la muerte del soldado. Según el fiscal, antes, durante y después del asesinato, el coronel Pérez actuó con alevosía. Esto habría dicho al día siguiente. Se me acerca el coronel Pérez Amezquita y me dice, comillas, me siento contento de que hayan matado a ese hijo de puta. Cobramos la muerte del soldado Borja. El cabo Gómez es un berraco. Por el mismo caso ya fue condenado un cabo que confesó el crimen y son procesados 3 soldados que trataron de ocultarlo. El coronel Pérez podría enfrentar una pena cercana a los 40 años de prisión y los soldados que supuestamente fueron cómplices de 20 años. 22 policías fueron capturados por la Fiscalía en un operativo en Medellín. Presuntamente se apropiaban de manera irregular de vehículos decomisados. De los 22 uniformados capturados, 19 están adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y 2 al Departamento de Policía Antioquia. En su mayoría son patrulleros y subintendentes. Según la investigación del CTI de la Fiscalía, los uniformados estarían presuntamente relacionados con la inmovilización y comercialización de vehículos de manera irregular. Los hechos habrían ocurrido en marzo del 2017. Entre tanto, está disparado el hurto de celulares en Colombia. La Fiscalía recibe cada hora 11 denuncias por robo de teléfonos móviles. De acuerdo con las cifras recopiladas por la Fiscalía, en 2019 se presentaron 447.000 hurtos en el país, de los cuales el robo de celulares es una de las conductas más denunciadas, con 99.000 reportes, seguido del hurto en establecimientos con 51.000 casos y el robo de motocicletas con 33.000. En el país, diariamente son hurtados 273 celulares y por hora 11 equipos son robados. Las regiones con mayor número de denuncias por esta conducta son Bogotá con 46.000 reportes ante las autoridades, Medellín con 11.000 acciones judiciales y Cali con 8.200. Colombia muestra un estancamiento en sus esfuerzos anticorrupción, de acuerdo con el índice de percepción de corrupción publicado hoy por la organización Transparencia Internacional. Colombia ocupa el puesto 96 entre 180 países y una calificación de 43 puntos sobre 100 en las Américas, según el índice de percepción de la corrupción que publicó hoy Transparencia Internacional, cuyo director en el país advierte que hay un estancamiento en los esfuerzos anticorrupción. Yo creo que el gobierno del presidente Duque recibe hoy esta fotografía completa del índice de percepción de corrupción de su primer año de gobierno y le está diciendo que estamos estancados incluso viendo ese primer año de gobierno. El gobierno responde que está haciendo y seguirá haciendo los mayores esfuerzos contra este flagelo. La meta ambiciosa que tenemos nosotros desde el gobierno nacional con el presidente Duque es cerrar todos los espacios a la corrupción. La misión de observación electoral recomienda una gran reforma política y electoral como principio para combatir la corrupción. Hoy quedó adjudicada la construcción de Transmilenio por la carrera 68. La troncal es la obra más grande contratada por el IDU en su historia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien recibió una lluvia de críticas por no frenar el proceso como lo prometió en campaña, dijo que aunque quisiera, jurídicamente no podía suspenderlo. ¡Alcaldesa! ¡Cumpla su promesa!
nuestra propuesta muy concreta es no hacer el Transmilenio por la avenida 68. Pese a lo prometido, hoy se adjudicó la construcción de Transmilenio por la avenida 68. La mandataria explicó el porqué. Nadie ha objetado esa licitación jurídicamente, ningún juez ni la Procuraduría, y por lo tanto no tenemos soporte jurídico, desafortunadamente, para suspenderla. 4 consorcios serán los encargados de construir la troncal, que se ejecutará en 9 tramos. El empresario Mario Huerta se quedó con 4 de ellos. Esto garantiza mucho más esa ejecución del proyecto. La troncal, que tendrá 17 kilómetros y costará 3.2 billones de pesos, se convierte en la obra más grande contratada por el IDU en su historia. Entre noviembre y diciembre, las obras de la 68 inician. Transmilenio por la 68 irá desde la autopista sur hasta la carrera 7ª con calle 100. La troncal, alimentadora del metro, estará lista en el 2025. Madres de jóvenes con discapacidad protestaron porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar suspendió el programa de protección al cumplir la mayoría de edad, en concordancia con una nueva norma expedida por el Congreso. Padres de jóvenes en condición de discapacidad se tomaron la avenida 68 para exigir el reintegro de sus hijos mayores de 18 años a los centros del ICBF. Son mayores de edad ante la ley, pero siguen siendo niños porque no se pueden defender. Advierten que en Bogotá son más de 100 jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se quedaron sin atención, comidas y terapias. Me tocó salirme de trabajar y yo misma atender las necesidades básicas de mi hija. Bienestar familiar se lava las manos exponiendo la ley 1878 que le permite expulsarlos. La Secretaría de Integración Social anunció un plan de contingencia para atender a las familias, ya que los hijos se quedaron sin ningún tipo de asistencia por parte del Estado. Los camiones con más de 20 años de antigüedad tendrán pico y placa en Bogotá. A partir del 31 de enero regirá la restricción de lunes a viernes de 5:30 a 8 a.m. y de 4:30 a 7 de la noche. La medida busca reducir en 19% la contaminación generada por los vehículos de carga que circulan en la capital del país. Hoy fue extraditado a los Estados Unidos el exjugador de fútbol John Biafara. Biafara fue capturado el año pasado en Jamundí, Valle del Cauca, tras una investigación por parte de la Policía Antinarcóticos y de la DEA que lo vincula con el presunto envío de 2 toneladas de estupefacientes a territorio extranjero. En la completa ruina quedaron 50 personas de 10 familias del sector El Dorado en el suroriente de Bogotá, tras el incendio que arrasó con lo poco que tenían. Pese a todo, dicen que de allí no se van a mover, piensan volver a construir sus hogares. Fueron 10 minutos suficientes para llevárselo todo. De un momento a otro se prendió esto entre tipo 1:30 o 2 de la mañana y como ustedes lo pueden ver, la candela es muy brava y acabó con todo. Hace 8 años habían levantado con mucho esfuerzo sus casas humildes, hogares donde vivían con sus familias y con lo poco que habían podido juntar. Pues eso es un dolor grande, pero como dice uno, esos son pruebas que le pone uno a mi Dios y uno la supera, lo material se consigue. 50 personas, 10 familias, 7 adultos mayores y 15 niños quedaron sin nada. Somos personas de escasos recursos, trabajamos como recicladores, vendedores de bolsas, entonces vivimos aquí porque no tenemos con qué pagar un arriendo. Pese a que las llamas se lo llevaron todo, de aquí no se van a mover. Se va a volver a reconstruir acá, señor. ¿No se van a ir? No, señor, porque no hay para dónde, no hay cómo irnos. En medio de su dolor y su dignidad, por ahora solo piden solidaridad y una ayuda para reconstruir lo que se llevaron las llamas en esos 10 largos minutos. El Ministerio de las Tecnologías hará un barrido para determinar el cumplimiento de las normas que rigen las empresas de mensajería y de giros postales. Teniendo en cuenta el resultado de los análisis que se realicen por parte del Ministerio, se tomará la decisión de prorrogar o no las licencias de funcionamiento. En Colombia, cerca del 40% de los habitantes utiliza servicios postales de pago, un negocio que mueve anualmente 18 billones de pesos. El presidente Iván Duque anunció hoy desde Davos, Suiza, que Colombia será sede el año entrante del Foro Económico Mundial, capítulo Latinoamérica. El presidente Iván Duque anunció hoy desde Davos, Suiza, que Colombia será la sede del Foro Económico Mundial capítulo latinoamericano en el año 2021. Creo que Colombia ha sido visto como un destino para la inversión y el hecho de que nuestro país
sea la sede del Foro Económico Mundial, capítulo Latinoamérica, año 2021, muestra que Colombia es visto como un escenario atractivo para que se adelanten negocios en sectores estratégicos en América Latina. El jefe de Estado sostuvo más de 40 reuniones bilaterales con inversionistas interesados en traer para el país recursos en tecnología y energías renovables. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,13% a 1.648 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 2,57% a 1.395 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más cayó, con una pérdida de 3,03% a 12.800 pesos. La acción del fondo bursátil Global X Colombia fue la más transada de la jornada, al movilizar más de 26.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.353 pesos con 76 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.240 pesos y la venden entre 1.280 pesos. Un euro cuesta 3.716 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.12. El azúcar se transó en 14,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $55.70. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62.05. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.315 pesos. La Organización Mundial de la Salud descartó declarar emergencia internacional por el llamado coronavirus, pero pidió a los países estar preparados para detectar posibles casos. Luego de 2 días de intensos debates entre expertos en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud decidió que el nuevo brote de coronavirus que causa neumonía no representa una emergencia internacional. Now is not the time. That's a bit too early to consider that this event is a public health emergency of international concern. Según la organización, la decisión se tomó debido al número limitado de casos fuera de China, pero se reservan la posibilidad de volver a convocar el comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una eventual emergencia internacional que constituya un riesgo para otros países, a quienes piden tomar medidas para detectar posibles casos. El gobierno de Donald Trump busca poner freno al turismo de maternidad, por lo que emitió una nueva norma que restringe el ingreso de mujeres embarazadas que planeen dar a luz en los Estados Unidos. La nueva regulación entrará en vigor este viernes. La industria del turismo de maternidad, que promociona los beneficios de tener un hijo con ciudadanía estadounidense, cobra tarifas que llegan a los $80.000 e incluye hotel y atención médica. En España se desató un escándalo por una reunión secreta entre el ministro de Transporte de ese país, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según medios ibéricos, el encuentro tuvo lugar dentro de un avión en el Aeropuerto Internacional de Barajas. La polémica se da porque la vicepresidenta chavista tiene prohibida la entrada a España y al resto de naciones de la Unión Europea. La oposición española exigió explicaciones sobre el hecho. Obviamente que eso es la responsabilidad como partido. Nuestros secretos de hoy. 1. Listo el plan de transformación del Bronx en un futuro centro de cultura. La nueva secretaria de Desarrollo Económico del distrito, la economista Carolina Durán, tiene una serie de propuestas para la resurrección del Bronx. La funcionaria quiere que ese sector se convierta en el Hollywood colombiano. Ella y su equipo preparan una estrategia minuciosa para que este antiguo sector de muerte se transforme en corto plazo en punto de desarrollo. El Bronx es esa unidad productiva donde queremos generar desde ahí un desarrollo que sea jalonador de empleo y que esté de la mano de la formación de talento. Entonces el Bronx es claramente ese espacio geográfico de Bogotá distrito, región, donde vamos a potenciar la industria cultural y creativa. Allí en el Bronx se busca establecer industrias culturales, creativas, de escenografías, de cine y televisión e incluso academias de educación de cine y diseño digital. 2. ¿Acepta la JEP sí o no al ex senador Musa Besaile, uno de los ñoños, para ser juzgado en ese tribunal? Para que todos lo tengan presente, la historia es esta.
En su condición de servidor público, no miembro de la fuerza pública, a finales de 2018, Besaile solicitó su ingreso a la JEP y, dada su condición, lo hizo de manera voluntaria. El señor Besaile, desde el año 2007, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por varios delitos, 3 de los cuales presentó a la JEP para solicitar su ingreso. Primero, concierto para delinquir agravado por relación con el paramilitarismo. Segundo, cohecho. Tercero, peculado por apropiación por hechos de presunta corrupción con funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que adelantaban investigaciones sobre el paramilitarismo. Estudiada en una primera fase la solicitud de Besaile por la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó preliminarmente que su sometimiento es viable por esos delitos y dio inicio al trámite correspondiente. Para ello, la Sala le requirió a Besaile la presentación de una propuesta de aporte a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Besaile procedió a presentar una propuesta que la Sala de Definición le devolvió para que complementara y concretara de acuerdo con los estándares fijados por la jurisdicción. Presentados los ajustes requeridos, la Sala resolvió, en fase preliminar, aceptar el sometimiento por los 3 delitos enunciados e inició el proceso de verificación de los compromisos adquiridos. En próxima fecha, en audiencia pública, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas escuchará los hechos presentados, respecto de los cuales deberá acreditar relación directa o indirecta con el conflicto. Esa información será debidamente analizada y contrastada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Por ahora, dicha sala negó la concesión del beneficio de libertad. 3. Los presidentes de los 27 gremios con asiento en el Consejo Gremial Nacional realizarán mañana en Bogotá una especie de retiros espirituales. Será una reunión a puerta cerrada y que tiene como objetivo analizar en detalle la situación económica del país, las proyecciones de inversión y la agenda legislativa que abordará el Congreso a partir de marzo. El encuentro se da como término a la reunión sostenida en las últimas horas entre el Consejo Gremial en pleno y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En ella, los empresarios acordaron encuentros sectoriales con el titular de la cartera de defensa para trabajar conjuntamente en el mejoramiento de la seguridad en las regiones. Esa parece ser la primera gran preocupación de los gremios este año. Primera ñapa. El coordinador de la Conversación Nacional, Diego Molano, anticipó a un agente 001 las respuestas que entregará la semana entrante a las centrales obreras que organizaron la movilización del 21 de noviembre. El 6% de las exigencias no son competencia del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, liberar presos políticos o detener la judicialización de los vándalos detenidos en las marchas. Otro 20% no tiene viabilidad fiscal, política o jurídica. Por ejemplo, estatizar Ecopetrol costaría 15 billones de pesos. Eliminar el 4 por mil tendría un costo fiscal de 8 billones de pesos. Otras propuestas cambiarían el modelo económico del país. Por ejemplo, prohibir los operadores privados en la salud o los servicios públicos. El 60% de las peticiones ya las está ejecutando el gobierno porque forman parte de su plan de desarrollo. El gobierno les dirá a los promotores del paro que el 13% de las peticiones podrían ser objeto de acuerdos. Esos puntos tienen que ver con la reforma rural o la intensificación de algunos programas sociales. Segunda ñapa. Luego de la polémica desatada por el inicio del canal Premium para la transmisión exclusiva del fútbol colombiano, el representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, tiene listo el proyecto que busca declarar el fútbol como un deporte de interés nacional y así imponer que un partido de la liga profesional sea transmitido gratis por un canal de señal abierta. La iniciativa ya fue presentada durante la discusión de la reforma tributaria y contó con el respaldo de más de 70 parlamentarios y del propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pero no logró ser aprobada por falta de discusión en el último debate. Es un proyecto que consideramos bueno,
popular, que a todo el mundo le gusta y que incentiva la afición al fútbol. Y tengo ñapa. Se acabó la empresa de aviación regional Aerolínea de Antioquia SAS. La compañía no pudo reducir sus deudas con los actores del mercado aeronáutico y el sector financiero. Por ello, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de la compañía Aerolínea de Antioquia SAS, más conocida como ADA de Medellín. La empresa, que operaba desde 1987 con una flota de 12 aviones en Antioquia y departamentos vecinos para el transporte de pasajeros y de carga, no pudo reducir sus altos niveles de deuda con operadores del mercado aeronáutico y los bancos. Según el expediente 24025 de la Superintendencia, la aerolínea reportaba obligaciones vencidas por más de 90 días a favor del proveedor Servicio Aéreo de Capurganá por 4.100 millones de pesos y más de 11.000 millones en compromisos con Bancolombia y el Banco de Bogotá. La aerolínea no soportó el incremento en el dólar a partir del año 2014 ni logró enfrentar con éxito la llegada de las aerolíneas de bajo costo, que también tienen en aprietos a otras empresas del sector. Esta vez no puedo decir voló, voló y voló, sino no voló y no voló. Hasta mañana, que descanse.